Hola, ¿qué tal? Bendiciones sean dadas a cada uno de ustedes en este día. Gracias por nuevamente acompañarnos en nuestro programa de Fundamentos de Doctrina, aquí del Ministerio Semilla de Vida. Nuevamente estamos juntos y bueno, la bendición del Señor nos ha acompañado. Quiero agradecer nuevamente al Señor y a cada una de las personas que nos han acompañado durante este tiempo en esta transmisión, los que se están conectando en este momento, como también aquellos que nos vayan a ver en otro momento después en nuestras transmisiones en diferido. Saludo a la audiencia del canal de YouTube Semilla de Vida con Helio Galvis. Y también quiero saludar a aquellos que están en nuestra fanpage, allí en el Ministerio Semilla de Vida. Gracias a ustedes, los de YouTube, y gracias a los de Facebook, porque nos permiten llegar a muchas más personas. Recuerden que es importante y fundamental que podamos no solamente estar aquí semana a semana, sino también compartir esta enseñanza. En la medida en que cada uno de nosotros recibe y comparte, la bendición se hace mucho más grande. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado con su presencia, también aquellos que nos han bendecido con su oración, los que nos han sembrado para que el ministerio pueda sostenerse y proyectarse. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe de una manera especial. La semana pasada estuvimos aquí compartiendo el tema que tiene que ver con las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad nuevamente nos queremos reunir, nuevamente queremos conversar acerca de la palabra. Y quiero comenzar citando el Salmo 19. Allá en el versículo 7, el Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y con ese pasaje del capítulo 19 del libro de los Salmos, quiero que en esta oportunidad podamos hablar de las Sagradas Escrituras, específicamente de lo que tiene que ver con la eh, inspiración, la revelación, la iluminación, y también vamos a hablar acerca del canon bíblico. Vamos esta noche a conversar, a compartir por qué nuestras Biblias tienen los libros que tienen, por qué la Biblia está compuesta por dos grandes segmentos, por decirlo de alguna manera, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mejor se debiera usar la palabra el Antiguo y el Nuevo Pacto. Vamos a estudiar eso esta noche y bueno, quiero pedirle a cada uno de ustedes que nos acompañe, comparta. Si estás ahí en Facebook, por favor, dale un sencillo compartir. Entre más personas compartan esta enseñanza, podemos llegar a muchas más personas. Y bien, vamos a orar. Padre, gracias te doy por la vida de cada persona que en esta oportunidad nuevamente, Señor, se reúne con nosotros para estudiar, para compartir tu palabra. En este seminario que hemos denominado Fundamentos de Doctrina. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos guíes a toda verdad y nos enseñes tu palabra. Tu palabra guía, da entendimiento, revela el camino y la bendición para que el hombre pueda vivir en victoria en esta tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, después de haberles dado el saludo inicial, quiero que vayamos al punto y vamos esta noche a hablar acerca de las escrituras en lo que tiene que ver con la inspiración. Ahora, esta Biblia, la Biblia que tú y yo tenemos, tiene un poder extraordinario, tiene un poder fabuloso. Cuenta uno de los ministerios que a mí me inspira y me ministra muchísimo, es el ministerio de los Jeregones Internacionales. Llegó este ministerio a compartir la Biblia, a regalarla, a sembrarla en unas cárceles. Y resulta que había allí en la cárcel eh, una persona que le parecía que el papel con el que digamos, se imprimió la Biblia era un papel muy bueno para hacer un tabaco de marihuana. Y bueno, el marihuanero le dice al Gedeón Internacional, mira,
regálame un Nuevo Testamento, regálame uno de esos libros que ustedes están regalando. Y le dice, ¿para qué la quieres? ¿La quieres leer? Y él le dijo, bueno, quiero serte sincero, la verdad es que la quiero usar para hacer un tabaco de marihuana. Pues dice el testimonio que el Gedeón le dijo, bien, te lo voy a regalar. Puedes hacer con la Biblia tu tabaco de marihuana. Y sabes una cosa, lo único que te voy a pedir es lo siguiente. Antes de fumarte el tabaco de marihuana que hiciste con el papel de la Biblia que te acabo de regalar, léela, por favor. Después que la leas, te puedes hacer tu tabaco. Pues bien, el personaje, no le, la verdad es que en la cárcel todo el mundo tiene mucho tiempo. Voy a hacerme el tabaco de marihuana. Rompía una hoja, la leía por ambas partes y luego hacía el tabaco de marihuana y se lo fumaba. Bueno, el marihuanero se fumó a Mateo, se fumó a Marcos, se fumó a Lucas. Y cuando ya llegó al Evangelio de Juan, este personaje se tuvo que rendir a los pies de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia tiene un poder sobrenatural y es el poder que transforma el alma. Lo leíamos ahorita. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y cuando yo digo que la Biblia convierte el alma es porque lo único que puede hacer que el ser humano sea cambiado, transformado, renovado y bendecido es la palabra del Señor. La Biblia dice allá en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que permite que el ser humano pueda ser revelado y expuesto de una manera tan poderosa como la palabra? Es porque Dios conoce el alma humana y Él tiene la capacidad de transformarla, de restaurarla y de bendecirla. Ahora, la Biblia tiene ese poder porque no es el pensamiento de los escritores. Sí es cierto que los hombres que escribieron la Biblia, háblese de Pedro, háblese de Pablo, háblese de Marcos, háblese de David, háblese de Moisés, cualquiera de los escritores bíblicos hablaron y escribieron. Pero hay algo que hace que la Biblia sea sobrenaturalmente poderosa y es que dice el texto que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice allá la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, ¿qué quiere decir esa expresión? ¿Por qué la Biblia no es un libro como los demás? ¿Por qué tiene esa reverencia y esa relevancia? Porque la Biblia tiene el pensamiento divino implícito. Recuerden una cosa importante. Le decía la semana pasada que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 40 hombres más o menos la escribieron, pero en la Biblia, a pesar de que había, digamos, el pensamiento humano de muchos seres y con distintas condiciones socioeconómicas, la Biblia tiene una perfecta unidad temática, una extraordinaria cohesión e hilación en su contenido y en su mensaje. Eso, por supuesto, no es el pensamiento de alguien que se encargó de coordinar. ¿Cómo podía coordinar un libro que se escribió en un periodo de 1600 años? Tenía que ser la mente superior de nuestro poderoso Espíritu Santo la que pudo guiar al hombre a esa verdad. Ahora, dice el texto que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Esto qué quiere decir? Es una palabra griega, feromenos, que traduce movido, impulsado o dirigido. Es decir, no fue Pablo que dijo, a ver qué escribo. No, ellos escribieron porque el Espíritu Santo los guió en la escritura. No quiere decir que los automatizó ni los robotizó para que escribieran. No, ellos podían incluir y añadir su pensamiento. Lo que entendemos que fue inspiración divina es que ellos en su momento, en el momento de la escritura, tenían
la guianza, la dirección y el mover. Ese pensamiento que se plasmó en las escrituras no es el pensamiento de la voluntad humana, es desde luego el pensamiento de la verdad del cielo sobre la tierra. Decíamos la semana pasada que Dios necesitaba darle al hombre un texto con el cual el hombre pudiera conocer el camino hacia la libertad de la redención, la vida eterna, pero también Dios necesitaba mostrarle al hombre la voluntad expresa y perfecta, y para eso él utilizó las sagradas escrituras. Ese mover del Espíritu Santo impulsó y motivó a los hombres de Dios para que ellos escribieran, no solamente porque fue una inspiración y porque fue una influencia, sino porque también fue una ordenanza. Ya dijimos la semana pasada que fue el Espíritu mismo, fue el mismo Dios quien ordenó a los escritores que escribieran para que la escritura se perpetuara, para que el pensamiento de Dios se mantuviera a lo largo y ancho de la historia, para que tú y yo pudiéramos tener acceso a ella y también para que pudiéramos aprender, estudiar y escudriñar la verdad divina. Ahora, ¿por qué usted me dice que la Biblia es diferente a todas las demás? ¿Por qué la Biblia no es como los demás libros? Pues déjeme decirle, porque fue inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Voy a hablarles de algunas evidencias de esa inspiración sobrenatural y superior. Y tiene que ver inicialmente con las evidencias internas de la misma Biblia y las evidencias externas. Las evidencias internas son las siguientes. Primero, Jesús demostró cuando enseñó, cuando compartió y cuando ministró un respeto reverente a todas las escrituras. Cuando hablábamos a Jesús, cuando veíamos a Jesús hablar, decíamos básicamente que él citó la palabra. Los escritores neotestamentarios citaron una y otra vez la palabra. Esas referencias bíblicas que hay en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, dan la revelación y la reverencia que desde luego indican que el texto del antiguo pacto era, por supuesto, inspirado por el Señor. Hay una milagrosa unidad temática en segundo lugar. Eso desde luego hace referencia a que hay una perfecta correlación. Pasajes y libros que se correlacionan de una forma perfecta. Por ejemplo, la carta a los Hebreos es una perfecta narrativa que se correlaciona con el libro de Levíticos. Si usted comienza a estudiar un libro y otro, se dará cuenta la perfecta unidad que existe en las escrituras. Los tipos, símbolos y ceremonias que están narrados en la palabra, desde luego tienen una gran articulación, no solamente en el momento en el que Jesús los cumplió, porque todos los pasajes y todas las profecías y cada una de las, digamos, ceremonias, símbolos que hay en las escrituras tenían una perfecta relación hacia la obra redentora, la obra de la cruz, ese poderoso y extraordinario desenlace que se produjo en la cruz del Calvario y que además, cuando se trata de la profecía bíblica, que se desencadenará en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. La humanidad entera está viviendo ya lo que es el desenlace final y esto la Biblia lo escribió con tremenda anticipación. Así que esto es muy importante. Las profecías que se cumplieron y las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir. ¿Sabes una cosa? No habría un libro en la Biblia que anticipara con tantísima tiempo digamos, en la historia todo lo que luego iba a ocurrir. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Porque Dios conoce la historia, porque Él es el autor de la historia. Otra evidencia de esa inspiración divina que está narrada en la misma escritura tiene que ver con el nivel moral de la Biblia. El nivel moral de la Biblia trasciende todos los espacios y todos los tiempos, cada una de las culturas. Sabes que el nivel moral que encontramos en la palabra no fue para la época antigua, es para la época actual. El hecho de que la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, lo dijeron allá en el huerto del Edén. Y fíjate que en el día de hoy esa es la más hermosa revelación. Hoy el cumplimiento, la bendición del hombre es tener una sola esposa y vivir con ella en bendición. Y así sucesivamente. El adulterio, ese adulterio que causaba desastres allá en el antiguo pacto, los causa hoy en cualquier cultura, en cualquier escenario.
tanto en esta nación, en cualquier lugar de la tierra. ¿Sabes una cosa? El adulterio causa daño. Y aquí está en la Escritura, narrado y descrito de una forma perfecta. El nivel moral de la Biblia no lo vas a encontrar en ningún otro libro, por muy bueno que sea. Ahora, las evidencias externas que hablan de la superioridad de la Biblia son las siguientes. Primero, la misma sociedad, el mismo mundo reconoce el origen divino de la Biblia. Es que no necesita una persona ser cristiana para decir, oye, la Biblia, y mostrar reverencia, y mostrar, digamos, respeto ante las escrituras, porque la misma Biblia se ha llevado, se ha ganado ese espacio en la historia. La Biblia es un libro que más traducciones ha tenido. No hay un libro, por el bestseller que se haya traducido a más de 1500 idiomas y dialectos. Solamente la Biblia. ¿Por qué? Porque es el libro de mayor necesidad para la raza humana. La Biblia, obviamente, es el libro de mayor circulación en el mundo. Miles de páginas, bibliotecas enteras se han escrito para interpretar sus páginas y para enseñar sus, digamos, revelaciones. Los sabios más ilustres de la tierra se han inclinado ante la Biblia con absoluta reverencia. Científicos como Isaac Newton, ¿sabes una cosa? Albert Einstein y una cantidad inmensa de gente profesional, de gente culta, de gente intelectual, ha visto en la Biblia la singularidad y la superioridad. De hecho, hay casos y hechos muy contundentes en la misma escritura que posteriormente la ciencia se encargó de comprobar. La redondez de la Tierra, por ejemplo. ¿Cuánto no se equivocó el ser humano cuando enseñaba que la Tierra era plana? Pero sabes una cosa, 700 años antes de Cristo, allá en el capítulo 40 del libro del profeta Isaías, dice la Biblia que Dios está sentado sobre el orbe de la Tierra. La ley gravitacional de la Tierra misma, sabes que se descubrió con el tiempo, pero fíjese que el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, dice, cuelga la tierra sobre la nada. Y así le puedo decir, mi hermano, hay una inmensidad de pasajes y de hechos históricos bíblicos que luego fueron comprobados por la ciencia. Sus doctrinas edifican, cambian y salvan. La Biblia produce resultados. Donde quiera que la Biblia se predique, allí hay salvación, allí hay bendición. Fíjese una cosa importante. Corea del Sur es un país que fue devastado por una guerra, pero hoy ha sido prosperada. Es una nación inmensamente cristiana. La palabra ha cobrado en esos lugares una importancia impresionante. Y eso, desde luego, es glorioso. No obedecerla, la palabra, conduce al pecado, al sufrimiento, al dolor, a la muerte y a la condenación. Pero obedecerla trae vida y trae salvación y trae armonía y trae unidad y trae prosperidad. Así que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, allí está el pensamiento del cielo para el hombre en la tierra. Ahora, la Biblia tiene algo también, y es que ella fue revelada. Cuando le encontramos la expresión revelada o revelación, es la palabra hebrea gala, que también en el griego es apocalipto, que implica dar a conocer algo oculto a fin de que pueda verse o que pueda conocerse. Mi hermano, Dios le dio al hombre la capacidad de conocer su poder y su gloria, su naturaleza, su carácter, su voluntad, su manera de proceder, sus planes, para que el hombre pudiera no solamente conocer a Dios. Miren, mi hermano, Dios es revelado y se mostró en la Biblia para que el hombre lo pudiera conocer. El ser humano podía saber que Dios existía. De hecho, las antiguas civilizaciones terminaron entendiendo por un argumento científico que prueba la existencia de Dios, que es el argumento ontológico que dice que el ser humano en su propio corazón, independientemente de la cultura y de la civilización en la que haya vivido, siempre ha tenido la intención y la necesidad de buscar a un ser superior, a un ser creador. Porque la Biblia misma dice que en el Salmo 19 dice que la naturaleza cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero sabes una cosa, Dios necesitaba mostrarle al hombre su carácter, mostrarle sus planes, sus propósitos, y para eso Dios usó la palabra. La palabra fue revelada para que el hombre pudiera entender lo secreto, lo escondido, lo oculto,
que desde luego le daría al hombre libertad y vida eterna. Dice en 1 Corintios 2:10, Dios nos reveló muchísimas cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce? ¿Quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que mi hermano, Dios le reveló al hombre ese sentido para que su vida fuera bendecida. Fíjese que Dios, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de cosas que el hombre nunca hubiera podido saber, nunca el ser humano hubiera podido entender. Dios le dijo al hombre, te voy a mostrar lo que nadie jamás había sabido. En la Biblia está lo que el hombre jamás, a no ser que Dios se lo haya mostrado, lo hubiera podido entender. Eso quiere decir que Dios le dijo al hombre lo que el hombre necesitaba saber. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. Ahora, en la Biblia encontramos la revelación de Dios. No solamente que es que la Biblia fue inspirada por Dios, es que la Biblia tiene la revelación de Dios para los hombres. Ahora, cuando digo la revelación de Dios, estoy diciendo lo que Dios tenía escondido que quiso mostrar. Ahora, permítame decirle esto en este instante preciso. El hombre no puede pretender hoy decir, es que tengo una nueva revelación. Es que tengo una actualizada revelación. Como, por ejemplo, hay un libro, el libro de Mormón dice otra revelación de Jesucristo. Un momentico, la Biblia reveló a Cristo y lo mostró tal como Él es, su sentido, su destino, su propósito, su obra, su hacer. Fueron reveladas en la Escritura. No se necesitaba nada más. De manera que es importante que entendamos que no puede hoy el ser humano tener otra revelación que la que ya fue registrada y mostrada en las Escrituras. La iluminación, ¿qué es? Y esto es un tema importante y un término valioso. La iluminación se puede entender como la comprensión de aquello que Dios reveló. Lo que Dios reveló, ya lo reveló. Ahora, lo que sí puede haber hoy en día es la iluminación. ¿Qué quiere decir? Óyeme, que hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Hay gente que lee las Escrituras y no las comprende. Primero que todo, por varias razones. Una de ellas, porque hay muchas personas que quieren leer el texto sin entender el contexto. Nadie podrá leer el texto sin leer el contexto. Es como cuando usted llega a una conversación donde hay mucha gente hablando y usted llega y de inmediato quiere saber o entender de qué se están hablando. La gente llega y dice, ¿de qué estaban hablando? Porque la gente tiene que contextualizarse. Lo mismo pasa con las Escrituras. La Biblia no puede, la gente no puede llegar a la Biblia, leer, entendí perfectamente. Hay que conocer el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es el tiempo, es el momento, es el lugar, las circunstancias, es, digamos, la situación que se daba en derredor a ese momento de la narrativa bíblica para que el ser humano pudiera comprenderlo. Ahora, hay gente que lee la Biblia y no la entiende, es verdad, no la entiende. Primero, porque quien la escribió es el encargado de iluminarla. El que la reveló es el encargado de iluminarla. Por eso es que usted y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ilumínanos tu palabra, para que de esa manera podamos comprender. Fíjate que primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, porque por supuesto no comprendían, acerca de esta salvación, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiere decir que algunos escritores escribieron cosas que desde luego y por el contexto que todavía no había cumplido Jesús su obra redentora y se había consumado el plan de salvación, no lo pudieron comprender. Hoy tú y yo podemos comprender la totalidad de las Escrituras porque allí está el pensamiento ya cumplido en la cruz del Calvario. Mira que Daniel dijo, yo oí, mas no entendí. Eso está en Daniel capítulo 12, versículo 8. Hoy cualquiera puede leer el libro de Daniel y mirar la profecía y leer todo lo que allí ocurrió y darse cuenta de muchas cosas que en su momento quizá Daniel no comprendió. Pero hoy el Espíritu, por la revelación
ya completa de las Escrituras y por la acción del Espíritu Santo actualmente somos iluminados y el ser humano fácilmente puede entender. ¿Quién va a entender la palabra? Aquellos que humildemente vengan al Señor y le pidan dirección. Dice el texto de Lucas 9:45 que ellos no entendían las palabras. ¿Por qué? Porque les faltaba iluminación. O sea, esa iluminación viene del Espíritu que en su momento inspiró y reveló las Escrituras. Ahora dice el texto de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Entonces él, hablando de Cristo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús es el que ilumina a través del Espíritu Santo lo que está en la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente llega a la Biblia para inquirir. Mire, déjeme decir una cosa, la Biblia no fue escrita para demostrar la existencia de Dios. La Biblia no fue escrita para resolverle las inquietudes a esos, digamos, detractores de la fe y de la palabra. No, cuando la Biblia se escribió para aquel que viene a Dios a buscar de él sabiduría, inteligencia, conocimiento. Fíjese que la Biblia no está escrita para demostrar su existencia. Cuando usted lee la Biblia, comienza usted la Biblia leyendo la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Te guste o no te guste? Sabes que la Biblia no fue escrita para demostrar la existencia de Dios, fue escrita para mostrar la existencia de Dios. Entonces, es importante que lo entendamos de esa manera para que vayamos a la Biblia y ojo con esto que es muy importante, para que nadie llegue a ti con la pretensión de decir, ¿sabes qué? No leas la Biblia que yo te la interpreto, no leas la Biblia que yo soy el que te la va a iluminar, todo lo que... Y eso pasa mucho. Primero por la flojera de una cantidad de creyentes que no se dedican a estudiar la palabra. Y segundo, por las ínfulas de superioridad que muchos ministros, predicadores y maestros de los últimos tiempos quieren tener. Quieren decir y enseñar casi como que de forma exclusiva. Es decir, tú vas a conocer a Dios porque soy yo quien te lo voy a revelar. Déjame decirte algo, mi hermano. La gente solo va a conocer a Dios porque el Espíritu, a la luz de la palabra y por la palabra, se lo revela, se lo ilumina, se lo muestra. Entonces, con ese pensamiento tú y yo tenemos que vivir seguros, confiados y tranquilos. Ahora, hablemos del canon. Hablemos del por qué los libros de la Biblia. ¿Cuántos y cuáles son los libros de la Biblia? 66 libros tiene la Biblia. ¿Por qué? Yo sé que ustedes han dicho en algunas oportunidades, ¿por qué la Biblia de ustedes tiene menos libros? Y entonces lo que dicen es, ustedes les quitaron libros a la Biblia. Así quieren señalar a la iglesia cristiana. Nosotros les hemos quitado libros a la Biblia, pero no es así. La iglesia cristiana evangélica no le quitó libros a la Biblia. Lo que hizo la iglesia romana, la iglesia tradicional, fue añadirle libros a la Biblia. Originalmente, la Biblia tiene que usted darse cuenta de algo, está compuesta por dos grandes segmentos, el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto está compuesto por 39 libros, no son potestad de la iglesia cristiana, no son potestad de la iglesia, son una herencia del pueblo hebreo. Fueron los hebreos los que se encargaron de canonizar, de seleccionar, de escoger los textos que son divinamente inspirados. Esos libros, dentro de la colección de libros del Antiguo Pacto, que básicamente la iglesia, el pueblo de Israel reconoce como divinamente inspirados, están solo 24. 24 de los 39 que nosotros tenemos. Y usted va a decir, pero los hebreos tienen menos libros que la iglesia cristiana en el Antiguo Testamento. No. Lo que pasa es que los hebreos no distribuyen y no clasifican los libros como lo tenemos nuestras Biblias. No está primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Crónicas, primer y segundo libro de Reyes, sino que ellos simplemente dicen libro de Samuel y están allí incluidos los dos. Libro de las Crónicas, están incluidos los dos. Libro de los Reyes y están incluidos los dos. De hecho, hay libros, los libros de los profetas menores posexílicos, para ellos son considerados simplemente como los libros de los profetas. La ley mosaica
es decir, los libros del Tanaj hebreo. La palabra Tanaj hebrea es una expresión que se refiere a todo el compendio de libros del Antiguo Testamento. Y ahí están los 5 libros de la Torá, la ley de Moisés, los libros que corresponden al Nebim, que son los libros de los profetas, que son en particular 8, y los demás son considerados los escritos. Ahí están los libros poéticos, y cada uno de ellos fueron compilados y organizados de acuerdo con el tiempo. Por ejemplo, los libros del Pentateuco, llamado la ley de Moisés, fueron seleccionados, escritos por Moisés y fueron reconocidos por el pueblo hebreo desde el comienzo mismo de la nación de Israel. Pero el libro del Tanaj hebreo o del antiguo pacto cristiano se terminó de cerrar más o menos en el año 432 antes de Cristo, y fue por causa y la autoría, digamos, el liderazgo de Esdras en lo que se denominó la Gran Sinagoga. Allí hubo una correlación perfecta entre los libros autoritativos del antiguo pacto en la época de la ley mosaica como los posteriores, que unidos se dieron a la tarea de mostrar cuáles son los libros divinamente inspirados. Así que mi hermano, la Biblia no fue escrita por la invención humana, fue Dios quien escribió. Lo dijimos la semana pasada. Dijimos que fue Dios quien por primera vez escribió, y lo escribió en las mismas tablas. Luego y posteriormente Dios le dijo al pueblo, Deuteronomio 31:24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y allí será por testigo contra ti. En el libro de Josué vemos cómo Josué escribió, entendiendo que había una declaración que nadie podía añadirle. En Deuteronomio 4 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis sus mandamientos que Jehová vuestro Dios ya os ordenó. Quiere decir que los escritores que escribieron después de Moisés, como Josué, como Samuel, tenían claro que había una orden divina de no añadir cosas que Dios no dijera. De forma que cuando ellos escribieron lo escribieron porque estaban seguros que provenía del pensamiento y de la voluntad de Dios. Encontramos, por ejemplo, al profeta Samuel. Primer libro de Samuel 10:25 dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. El primer libro de Crónicas 29:29 dice, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Y sigue diciendo ahí el texto. Segundo de Crónicas 26:22 dice, los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos en el libro del profeta Isaías, hijo de Amós. En Jeremías 30, versículo 3 dice, así habló Dios, Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que yo te he hablado. Fíjense que los libros del antiguo pacto coincidieron la sinagoga de Esdras con los últimos textos que se escribieron. Por ejemplo, el libro de Ageo se escribió en el año 520 antes de Cristo, el libro de Zacarías en el año 518 antes de Cristo, y el libro de Malaquías, que fue el último, en el año 435 antes de Cristo. Después de eso, en el año 432 se compiló lo que se denominaría el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que es exactamente igual al que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. La iglesia tradicional, la iglesia romana, ¿qué ha hecho? Le han añadido a las Biblias que emiten y publican libros en ese término. Cuando se dice que hay libros adicionales, los adicionaron en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tuvo y tiene desde el año 397 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, la compilación de los 27 libros que han sido reconocidos como divinamente inspirados. Allí no ha habido ni adiciones ni supresiones. Ese ha sido el legado de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Pero ¿qué hizo la iglesia tradicional en el concilio de
de Trento en el año 1555, le añadió al Antiguo Testamento una cantidad de libros que obviamente no estuvieron en su momento registrados. Los hebreos, de quienes heredamos el Antiguo Testamento, jamás los han tenido como divinamente inspirados. Y ahí vamos a hablar un poquito de ellos en unos instantes. El canon del Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, le dije, se selló, se canonizaron en el año 397 después de Cristo. Desde entonces los apóstoles escribieron, desde el momento en que Jesús murió y resucitó, ellos escribieron y lo escribieron con la certeza y la seguridad que sus textos y escritos tenían la misma revelación que tenía el libro del Antiguo Pacto, los escritos del Antiguo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, amados, en esta segunda carta os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador le ha dado a los apóstoles, por vuestros apóstoles. Quiere decir que aquí Pedro está diciendo que lo que él estaba enseñando tenía la misma reverencia y revelación e iluminación e inspiración que tenía el Antiguo Testamento. Primer libro de la carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca de que os hablo con mandamientos del Señor. Pablo dijo, esto lo dice el Señor, no yo. ¿Con qué seguridad, con qué vehemencia, con qué autoridad los escritores neotestamentarios le añadieron libros con la suficiente revelación que obviamente hoy están en nuestras Biblias y que nos enseñan la maravillosa consumación de la obra redentora de la cruz? Así que mis queridos hermanos, cierto es que la palabra del Señor tiene una singularidad y una superioridad y obviamente las características de los libros para que en el Nuevo Testamento se pudieran añadir tenían tres importantes requisitos. El primero de ellos, el endoso apostólico. Es decir, que los escritores debían tener el respaldo de lo que los discípulos del Señor habían dicho y enseñado. Así que allí había un endoso apostólico que era muy importante a la hora de canonizar, por decirlo de alguna manera, los textos del Nuevo Testamento. La congruencia, una de las características que también tenían que tener esos 27 libros neotestamentarios, era la congruencia con todo el contexto general de las Escrituras. Como bien sabemos, una de las verdades más importantes de la Biblia es que en ella no hay incongruencia. Por lo tanto, los libros neotestamentarios no tienen ningún tipo de incongruencia con los libros sagrados del Antiguo Pacto. Eso, por supuesto, habla de la autenticidad y de la canonicidad de esos libros del Nuevo Testamento. Así que, mi hermano, otra verdad es la percepción de que el escrito es divinamente inspirado. Es que usted nada más lea la carta a los Gálatas, la carta a los romanos, la carta a los hebreos. Mire, mi hermano, usted puede leer esos libros y darse cuenta que allí no estaba simplemente el pensamiento de los escritores desde el punto de vista humano, ahí estaba el pensamiento de Dios. Y ese pensamiento trascendió el corazón y tiene tanta revelación y reverencia hoy en día que por supuesto transforma el corazón de los seres humanos. Añadirle o quitarle libros a la Biblia está penado, por decirlo de alguna manera, con una sanción que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 28, versículo 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare, además, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, les decía que hay libros apócrifos, libros que en algunas Biblias, hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Esa Biblia tiene una aclaración que no tienen las Biblias de la Iglesia Católica, y es la de decir que los libros que están allí son libros deuterocanónicos. Quiere decir que son libros que se añadieron en un canon posterior.
Y ese canon posterior o ese, digamos, momento fue en el Concilio de Trento. Allá, lo decía, en el año 1555. Entonces, esos libros nunca estuvieron en ninguna, digamos, Biblia, sino hasta esa época. Nunca fueron reconocidos y existían ya, sino que en esa época fue que se añadieron. Voy a leerles algunas razones por las cuales esos libros hoy deben ser rechazados desde todo punto de vista de las Biblias. Primero, nunca fueron incluidas en el canon hebreo. Ya le dije eso al principio. Nunca fueron citadas ni por Cristo ni por los apóstoles. Y eso que en el Nuevo Testamento hay 295 referencias del Antiguo Pacto y en ninguna de ellas hay ninguna referencia a esos textos de los libros Tobías, Judith, Baruch, primero y segundo de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y bueno, Susana, Bel y el dragón, el canto de los tres jóvenes santos, son entre otros los libros que la iglesia tradicional sí injertó en el Antiguo Testamento, pero que ninguno de los escritores neotestamentarios jamás los citó de ninguna forma. Josefo, el historiador judío, jamás los incluyó en lo que para él fuera digamos, el compendio de libros del pueblo hebreo. Tampoco Filón, el judío gran filósofo de Alejandría, los incluyó ni los mencionó dentro de la narrativa. Dentro de los primeros años, los primeros 400 años no fueron tenidos en cuenta. La iglesia cristiana más antigua que compiló los libros, que fue básicamente el obispo de Sardis en Melitón, jamás los incluyó, ni siquiera los mencionó. Y eso se hizo en el año 170 después de Cristo. Jerónimo, tampoco, que escribió la Vulgata Latina en el año 404, jamás los incluyó dentro del canon de esa Biblia. Estos libros nunca reclamaron autoridad superior. Sí son libros que históricamente nos pueden ayudar mucho, sobre todo en un periodo de silencio. Ya dijimos que el último de los libros que se escribió fue el libro del profeta Malaquías. Entonces hubo un periodo llamado el periodo intertestamentario o el periodo del silencio. Fue en esos momentos en los que se escribieron muchos de esos libros que la Biblia católica tiene en sus páginas. También quiero decirles algo importante. En esos libros hay una serie de, digamos, narrativas, una serie de hechos que obviamente son grotescos y que desde luego contradicen desde todo punto de vista el panorama escritural en su contexto general. Por ejemplo, voy a mencionarles algunos. El libro de Tobías, que está incluido en las Biblias tradicionales de la Iglesia Católica, dice cosas que van en contra de la misma lógica contextual de las Escrituras. Por ejemplo, en Tobías 4:11 dice así: por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte. Ya sabemos en las Escrituras que nadie puede dar un peso por su salvación, siendo que este es un regalo eterno del cielo. En Tobías 6:8 dice: respondió el ángel y le dijo, si pusieres sobre las brasas un pedazo del corazón del pez, su humo ahuyenta todo género de demonios. Dígame, y aquí sacaron el saumerio que ponen para ahuyentar los espíritus. Eso no aparece en la Biblia. En la Escritura dice claramente que en su nombre echarán fuera demonios, que sacarle el corazoncito, mira, el corazón, las entrañas de un pez para ahuyentar los demonios. Eso no tiene ni validez alguna desde la sensatez cristiana. En el libro de Tobías, en el capítulo 12, versículo 9, dice: porque la limosna libra de la muerte y es la purga de los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. Nada más contrario a la palabra que esta declaración. Mire, en el libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 43, dice: habiendo recogido en una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que ofreciesen un sacrificio por los pecados de los difuntos. Por favor, mi hermano, eso va en contra de las Escrituras.
La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando una persona se murió, ya no tiene oportunidad ni de condenarse ni de salvarse. En Baruch, otro libro, capítulo 3, versículo 4, dice: Dios de Israel, escucha ahora la oración de los muertos de Israel. Imagínense, eso dice el libro de Baruch. Por eso es que la iglesia tradicional le da tanta importancia a las ánimas benditas del purgatorio. Por eso es que le da tanta importancia a los responsos. Por eso es que le da tanta importancia a una cantidad de cosas que no aparecen en las escrituras en su contexto general. Mira lo que dice el libro de Eclesiástico 31:25. Si te has visto forzado a comer mucho, retírate de la concurrencia y vomita, y te hallarás aliviado. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama bulimia. Vaya y come. ¿Sabe que eso va en contra de la lógica? Imagínense una persona con bulimia en estos días leyendo eso. Eso no es bíblico. No tiene fundamentación alguna. Así que, mi hermano, con esto quiero decirles, en términos generales, hay muchas más razones, pero el tiempo se fue para decir: son libros que no pueden ser reconocidos ni aceptados como divinamente inspirados. Mis hermanos, con este tema quiero terminar entonces en lo que corresponde a las Sagradas Escrituras. La próxima semana vamos entonces ahora sí a comenzar las doctrinas fundamentales. ¿Y sabes cómo vamos a comenzar y con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar estudiando la divinidad. Vamos a estudiar al Dios Trino. Vamos a estudiar quién es Dios. ¿Cómo es que la Biblia revela a Dios? Vamos a hablar de la existencia de Dios. La próxima semana vamos a hablar de la existencia de Dios. Argumentos que prueban la existencia de Dios. La próxima semana vamos a hablar acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Vamos a aprender la próxima semana todo lo que corresponde al mismo Dios Trino revelado en las Escrituras. Y de esa manera vamos a dar inicio al estudio de las doctrinas fundamentales. Les agradezco mucho habernos acompañado durante el día de hoy. Como el enemigo de lo bueno es el tiempo, se nos ha ido. Pero volveremos la próxima semana con la ayuda del Señor y con la bendición del Señor nuevamente a estudiar, a compartir con ustedes la palabra. Quiero invitarlos a que nos acompañen. Si tienes inquietudes, si tienes preguntas, por favor, háznoslas. Déjalas escritas en la caja de comentarios, tanto de YouTube como de Facebook. De esa manera, la próxima semana las tomaremos y trataremos de traer aquí las preguntas. Hemos querido compilar todas las preguntas que pudieran haber tenido de las Sagradas Escrituras, y la próxima semana, antes de comenzar, pues daremos respuesta a ellas. De estas 2 semanas hemos compilado las preguntas y la próxima semana las vamos a traer aquí a esta transmisión. Quiero pedirles también, por favor, que nos sigan apoyando. Sus oraciones son muy importantes. Queremos pedirles que nos acompañen. Queremos pedirles que nos ayuden a compartir el video. Es importante darle compartir. Es muy sencillo. Si estás allá en Facebook, simplemente en la transmisión de esta noche, de este día, dale compartir. Así va a estar colgada en tu propia página de Facebook y va a estar colgada para que otras personas la puedan y llegar a muchas más personas en cualquier momento y lugar donde lleguen las redes sociales. También copia el link de YouTube y compárteselo a las personas. Ten una lista de difusión. Yo tengo unos amigos, un grupo de amigos a quienes les comparto semanalmente el link para que tengan acceso. Hay muchas personas que no llegan fácilmente a la enseñanza. Pues simplemente te quiero pedir algo, y es: suscríbete al canal. Suscribirse al canal es fácil y además gratis. Dale, llega Semilla de Vida con Elio Galvis y dale suscribirse, activa las notificaciones. De esa manera llegaremos a un mayor número. Cuando tengamos 1000 personas suscritas en el canal, ya tendremos el permiso de YouTube para poder transmitir en vivo y en directo. Entonces le pido que por favor nos ayude para que podamos hacer eso pronto y podamos aquí tener la interacción y saludar al que está conectado en el momento preciso de la transmisión. También quiero pedirles que nos acompañen con sus oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Si él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si él no cuida la ciudad, dice la Biblia, en vano vela la guardia. Gracias por el apoyo, gracias por la oración,
porque desde luego que la oración nos ha ayudado. Esto ha sido un sentir, un mover que el Señor nos ha regalado para poder sembrar la palabra, para poderla compartir, enseñar, transmitir. Necesitamos la oración porque sabemos que hay oposición. El enemigo no está interesado en que escenarios como este y púlpitos como este se sostengan y se mantengan. Por eso necesitamos la oración y sé que ustedes nos están acompañando. Estamos creciendo. La bendición del Señor nos ha acompañado, pero la oración nos seguirá sosteniendo y nos dará fuerzas y motivación para continuar. También quiero pedirles que nos acompañen con sus ofrendas. Recuerden, la palabra dice, la ofrenda trae bendición y sembrar en buena tierra repercutirá en prosperidad y en victoria. La obra de Dios, ¿con qué se hace? Alguien dijo, la obra de Dios se hace con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con el dinero de los que siembran. Por eso quiero pedirte, por favor, que siembres. Y quiero que sepas, hay una cuenta de ahorros en Colombia con la que tú vas a poder simplemente, voy a pedirle que aparezca en este momento el número de la cuenta para que de esa manera tú puedas fácilmente hacer una transferencia. Esa transferencia va a llegar y con esa transferencia, con ese dinero, vamos a seguir adquiriendo equipos, vamos a seguir sosteniendo el canal, vamos a seguir involucrando a más personas para que nos acompañen, para que nos ayuden, porque esto requiere, por supuesto, de un equipo interdisciplinario. No es simplemente prender la cámara y arrancar. Se necesita trabajar en la edición, se necesita trabajar en todos estos elementos que obviamente se tienen que adquirir. Hoy tenemos algunos elementos prestados, tenemos luces que son prestadas, pero bueno, queremos pedirles a ustedes que nos bendigan para poder adquirir nuestros propios equipos y poder de esa manera seguir enseñando la palabra en todo momento y en todo lugar. En PayPal ustedes también pueden hacer una transferencia y bendecirnos desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. Le agradezco a cada uno de ustedes la compañía y bueno, invitarlos a que nos acompañen la próxima semana nuevamente en esta misma hora por este mismo canal, ¿cierto? En Semilla de Vida con Elio Galvis. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe. Recuerda, Semilla de Vida, para seguir sembrando la semilla que tendrá efecto y cosecha en la eternidad. Que el Señor les bendiga. Soy Elio Galvis, esto es Semilla de Vida y nos vemos entonces la próxima semana con más alegría y más bendición. Hasta entonces, bendiciones.